le encargan nada más y nada menos que dirija 6 buques de guerra hacia Génova. Allí, en uno de sus bancos, se encontraban depositados 2 millones de pesos, que eso era una auténtica fortuna para la época, y eran 2 millones de pesos pertenecientes a la corona española, pero que habían quedado confiscados por diversos avatares en la República Genovesa. Blas de Lezo tiene que ir a Génova para recuperar esos 2 millones. Y se planta con sus 6 navíos de guerra ante la ciudad genovesa. Blas, poco diplomático, contundente en el trato, siempre rotundo, increpa a los genoveses, les amenaza y les conmina a devolver los 2 millones de pesos, so pena de ser cañoneados desde el mar. Los genoveses, más diplomáticos que don Blas, acceden a entregar esa fortuna. Los 2 millones son depositados en los buques españoles y, por si fuera poco, don Blas exige que se rinda homenaje, que se rinda honor a la bandera española desde la ciudad. Y los genoveses vuelven a acceder. Uno de esos episodios que luego se olvidan, pero que son muy determinantes a la hora de explicar una biografía tan interesante como la de don Blas de Lezo. Así que con los 2 millones de pesos, Blas de Lezo regresa a España. 2 años más tarde, en 1732, se prepara una expedición punitiva para reconquistar la perdida ciudad de Orán. Costa norteafricana. Los piratas berberiscos de Bai Hassan se encuentran acantonados en Orán. La flotilla dirigida por Blas de Lezo consigue dar golpes certeros que aseguren retomar la plaza, la perdida plaza de Orán. Bai Hassan escapa con su nave capitana hacia un refugio seguro, un puerto natural protegido por diversos castilletes artillados hasta la copa. Blas de Lezo quiere hundir la nave capitana de Bai Hassan. Sus 6 barcos se preparan para entrar en ese puerto, en esa trampa, en esa ratonera. Los piratas enfilan sus cañones hacia la flota española. Pero Blas de Lezo, ignorando el peligro, ordena incursionar en ese puerto. A sangre y fuego, los buques españoles entran en esa protección natural, hunden la nave capitana de los piratas berberiscos y dejan la zona absolutamente desolada, los castilletes derruidos. En ese momento los artilleros españoles se cubren de gloria porque consiguen, con certeros disparos, derribar las defensas enemigas. Es un gran éxito que recorre todo el país. Blas de Lezo ya tiene aureola de invencible, de enorme lobo de mar. No teme al peligro, no teme a la batalla, no teme al enemigo, por fuerte que éste sea. En 1737 es nombrado comandante general de Cartagena de Indias. Deberá dirigir las defensas de la ciudad ante cualquier amenaza externa. Y esta se iba a producir en 1739, cuando estalló eso que os habíamos comentado, la guerra de la oreja de Jenkins. ¿Por qué se llama así esta guerra? Es muy sencillo. En las costas de Florida operaba un pirata, un corsario llamado Robert Jenkins, que fue interceptado por un guardacostas capitaneado por el oficial Juan de León. Juan de León permitió seguir con vida al pirata, pero eso sí, le amputó una oreja. Y tras amputar la oreja, le dijo: regresa a tu país y dile a tu rey que como ose acercarse a estas latitudes, haré lo mismo con él. Esto fue considerado una afrenta en el Parlamento británico y después de saber esa historia, los ingleses declararon la guerra a España. Una oreja, la sección de una oreja provocó una guerra. En realidad, el trasfondo del asunto era otro bien distinto. Inglaterra deseaba asumir el control de los mares atlánticos, y necesitaba una excusa oficial para lanzarse a la guerra, arrebatando a España sus mejores posesiones americanas. Y a tal fin se preparó una magnífica flota, la más grande jamás vista desde los tiempos de la Invencible, aquella que Felipe II lanzó de forma
tan fatídica contra las costas británicas en el verano de 1588. Los ingleses abastecieron, pertrecharon una flota de 186 navíos entre buques de guerra y de transporte. Era una mole de madera que avanzaba de forma inexorable sobre Cartagena de Indias, el gran objetivo de los ingleses. Querían tomar al asalto Cartagena de Indias y con ello asumir el control de toda aquella zona estratégica hasta la saciedad para el comercio, para el tráfico comercial. En la flota, en esos 186 navíos de guerra, se situaban 10.000 tropas de asalto, 12.600 marinos y 1.000 macheteros negros jamaicanos. Estos macheteros eran utilizados como vanguardia, casi como carne de cañón para las batallas. Pero una inmensa tropa. Entre esas tropas, por cierto, estaba el hermanastro de George Washington, el futuro presidente norteamericano. Pues el hermanastro de Washington asumía un cuerpo de milicianos llegados de las colonias de Inglaterra en Norteamérica y que también iban a participar en la lucha, en la toma de Cartagena de Indias. Como veis, una formación guerrera formidable. Casi 25.000 efectivos que se iban a enfrentar ¿a qué? Hay que decir también, cabe mencionar, que estos casi 25.000 efectivos contaban con el apoyo de más de 2.600 piezas artilleras que iban a operar desde los buques. Parecía que nadie podría enfrentarse a esta formación, a este peligro, a este ejército. Hombres muy avezados, los mejores artilleros del momento, los ingleses, y tropas de asalto muy determinadas a la victoria. Bien, pues frente a esto, Blas de Lezo hizo recuento de sus posibilidades. Desde luego, las fortalezas que protegían Cartagena de Indias eran magníficas. Tenía tan solo 6 buques para apoyar esas defensas. Y en cuanto a los defensores de Cartagena de Indias, debemos decir que tan solo había unos 2.300 soldados del ejército regular español, y para su refuerzo, para su apoyo, solo se pudo contar con la aportación muy estimable, eso sí, de 600 arqueros indios traídos desde el interior. Por tanto, ni siquiera tenía 3.000 hombres para asegurar que Cartagena de Indias pudiera seguir siendo española en los próximos años. Pero, con todo, Blas de Lezo optó por la resistencia a ultranza. Cartagena de Indias no se iba a rendir. Nos encontramos en el año 1741, el año de la Gran Batalla. Los buques británicos han enfilado proa hacia Cartagena de Indias. Ya divisan las murallas, ya divisan los castillos de protección. Blas de Lezo no tenía ni siquiera 1.000 piezas de artillería, pero las dispuso estratégicamente por la zona. Desmontó cañones de sus navíos y los situó en lugares clave. Entrenó concienzudamente a sus artilleros. Sabía que contaba con muy poco, con escasos recursos, pero aún así pretendía aguantar la situación. Finalmente el almirante Vernon, era el jefe de la escuadra británica, ordenó las maniobras oportunas para que los barcos ingleses situaran sus flancos frente a las defensas de Cartagena. A su orden se inició el cañoneo. Cartagena de Indias fue severamente castigada, gravemente bombardeada. Los días se iban sucediendo. Las defensas soportaban con valor todo lo que se le estaba viniendo encima. Vernon calculó que en tan solo unos días Cartagena de Indias capitularía. Era imposible pensar que tan pocos pudieran resistir la fuerza, el poder de tantos. Pero Blas de Lezo ordenó que no se diera un solo paso atrás. Los 6 barcos españoles que protegían Cartagena de Indias fueron hundidos por los propios españoles para evitar el trasiego de navíos enemigos por la bocana del puerto. Y así iban pasando las jornadas. Nada menos que 67 días de cañoneo británico. 67 días.